Ayer una persona, un hombre de 78 años de edad, me cuesta calificarlo como hombre, pero bueno, una persona de 78 años de edad, yo no sé si la condena ya está firme y está bien dicho condenado, o pidieron la condena, ahora vamos a ver técnicamente bien cómo ha sido todo esto, a 9 años de prisión domiciliaria, por la edad domiciliaria, por el abuso sexual gravemente ultrajante ocurrido durante casi 20 años con 3 de sus nietas. Un monstruo realmente, un monstruo. Yo no quiero decir el nombre acá, ¿por qué? Porque el apellido fundamentalmente, porque inmediatamente se lo va a vincular con las nietas y varias veces desde la justicia nos han advertido de esta situación. Lo hemos hecho antes sin saberlo, por ignorantes, pero hemos aprendido un poquito de eso, pero queremos saber algo más de la causa, de la situación, para ver cómo sigue ahora. Quiero charlar con la doctora Julia Mosquera, que es la defensora de las 3 nietas de este hombre. Doctora Mosquera, buen día. Gustavo Bosco la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, ayer exactamente, ¿qué fue lo que pasó en la justicia? Ayer llegamos a la instancia de juicio abreviado, que es una instancia procesal donde podés solicitar la abreviación de toda la instancia a través de un acuerdo pleno entre las partes, es decir, con la defensa, el abogado defensor del imputado Aldo Modesto Basterra, y por nuestra parte la Fiscalía, tanto la acusación pública como la privada, que es el lugar que tengo yo en representación de las 3 víctimas. Ajá, bien. ¿Y se llegó a ese acuerdo en el juicio? Llevamos al juez para su consideración, solicitamos una pena de 9 años de prisión. En este caso, como es un sujeto de 78 años, la modalidad es la prisión domiciliaria, y en ese sentido fue uno de los condicionantes que nos motivó para poder solicitar la abreviación de la instancia judicial. Ajá, claro, sabiendo ustedes que si igualmente había otra condena más extensa, por ejemplo, igual iba a ser domiciliaria, supongo, ¿no? Exactamente, claro. Siempre iba a ser una prisión de cumplimiento domiciliario porque así lo exige el código, sí. Y tiene que ver con que es un adulto mayor. Claro, mayores de 70 años ya es domiciliaria, ¿no? Exactamente. Ajá, en bien. este caso se les da el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora él para esto igualmente tuvo que, ante todos, inclusive las víctimas, el juez, ustedes, admitir los hechos, ¿no? Sí. Una de las condiciones del juicio abreviado tiene que ver con el reconocimiento, la responsabilidad de la comisión de los hechos que le fueron imputados. Uh-huh. Esta causa inició en el 12 de junio de 2019, que es cuando las 3 víctimas pueden hablar y poder cristalizarlo en una denuncia. Y de ahí en adelante tuvimos distintas instancias judiciales, la formulación de cargos, donde fue imputado este sujeto por abuso sexual gravemente ultrajante. Y además respecto de 3 mujeres que son sus nietas, así que agravado en esa circunstancia por el vínculo y por la guarda. Y además después tuvimos la audiencia de control de acusación, íbamos a iniciar la instancia de debate, el contexto de pandemia complejizó todo, no solo lo que tiene que ver con lo procesal, porque el debate se suspende por la pandemia, luego se fija otra fecha de debate, que era un juicio oral y público que iba a ser en mayo, y ante esta medida alternativa que fue de encierro durante 9 días y que se suspendió otra vez, y la fecha de inicio era el día de ayer. Finalmente la semana pasada logramos poder llegar a un acuerdo, que era nuestra intención, teniendo en cuenta evitar la revictimización de las víctimas ante procesos judiciales que son realmente muy extensos. Ajá. Basterra entonces en la audiencia de ayer dijo a viva voz, o de alguna manera expresó, que él había sido el autor de esos hechos, ¿así fue? De manera clara y precisa el juez hizo, conforme le exige el código además, que pueda decir cuáles son los hechos que cometieron y asumir la responsabilidad, claro. Ajá. Y pedir, porque esto me acuerdo que en algún otro juicio fue algo así también, ¿se le da la oportunidad de pedir algún tipo de disculpa o algo por el estilo? No, de ninguna manera. Ajá. Depende también quién se encargue de litigar en el juicio. Particularmente bien. Entiendo que no hay pedido disculpas que pueda llegar a reparar el daño. No, seguro. Pero me acuerdo que en otro juicio también de una persona muy conocida de la comarca
el juez o la jueza, no me acuerdo quién que había en ese momento, le dijo, bueno, si quiere agregar algo más o algo por el estilo, y como que se disculpó, algo así. También, como usted dice, no repara nada eso, ¿no? Pero sí, suele suceder, depende de los delitos, pero bueno, también suele suceder que quien está siendo imputado, en este caso son delitos los más aberrantes que tienen que ver con la integridad sexual, claro, y la perversión del sujeto que es acusado y que hoy pretendemos sea condenado, puede llevarlo a decir algunas cosas sin sentido, como por ejemplo pedir disculpas. No fue lo que sucedió. Claro. Doctora, ¿las 3 víctimas son hermanas? Las 3 víctimas son hermanas, sí. Ajá. Y cuando pasó todo esto, ¿qué edad tenían o entre qué edad y qué edad pasó esto? Los abusos comenzaron cuando ellas eran muy pequeñas, entre 4 y 8 años, y se extendieron hasta los 24 años de la mayor, 22 y 19. Ajá. Y estaban, me imagino que cuando eran más chicas, a lo mejor a cuidado del abuelo, no sé, supongo. Sí, uno de los agravantes tenían que ver precisamente con esto, porque se encontraban bajo la guarda de este abuelo que debía protegerlas, pero que sin embargo utilizó esta situación de confianza y de afecto para poder lograr su cometido, que fue abusar de sus 3 nietas. Ajá. En alguna instancia el acusado Basterra niega haberlo hecho al principio, por ejemplo, de las acusaciones, o no, siempre lo admitió. Sí, el denominador común de perpetradores sexuales tiene que ver con negar los hechos hasta que se llega a una instancia de juicio abreviado donde se le exige el reconocimiento. Incluso las personas que son condenadas por esta clase de delitos y también por otros delitos llegan incluso a esta instancia de Corte Suprema de Justicia, o aún estando detenidos y sostienen su inocencia. Ajá. Y en este caso me imagino que se habrán encontrado pruebas para esta condena, ¿no? Sí, siempre tenemos una plataforma clara y un sustento probatorio que nos lleva a poder acreditar la culpabilidad del sujeto. Ajá. Además de los testimonios de las víctimas, ¿qué pruebas encontraron? ¿Qué hubo testigos, por ejemplo? Teníamos pruebas testimoniales que son fundamentales, pero la prueba más importante en delitos como estos tiene que ver con la prueba directa, que es la voz de la víctima. Ajá. Bien, y sin entrar en detalle, por supuesto, no me interesa eso, pero como para que tengamos una idea, ¿qué es lo que hacía él cuando eran pequeños e incluso grandes? Me llama la atención que los abusos hayan continuado cuando las chicas tenían más de 20 años. ¿Cómo usaba de ellas a esa edad? Por ahí es lo que más me llama la atención. En realidad, los abusos son abusos gravemente ultrajantes, es decir, más allá de meros tocamientos, y la situación de abusos continúa en el tiempo porque hay justamente una sintomatología y una situación que genera el agresor, que tiene que ver con coaccionarla a través del miedo, del temor, que no cuente, que no diga, y convencerla a esa víctima de lo que está haciendo no está mal. Ajá. Tiene que ver justamente con este poderío que tiene la víctima, que tiene el victimario respecto de la víctima, más cuando se trata de ser sus nietas. Ajá, bien. ¿Y los familiares cómo reaccionaron a todo esto? Los familiares de las víctimas y de él también, ¿no? Reaccionan como pueden. Obviamente en ambientes familiares suele ser bastante complejo. Generalmente los abusos más graves se dan en el seno de la familia y son justamente los más violentos, no solo para las víctimas, sino para las repercusiones. Uh-huh. Bien, bueno. Doctora, entonces ya no queda ninguna instancia más, digamos, cuando hay un acuerdo en un juicio abreviado ya está, ya no se puede apelar más nada, ni puede ir a una instancia superior. No. Ajá. Lo que queda ahora son 3 días, que se empiezan a cumplir a partir de hoy. El día entre mañana o el viernes, el juez tiene que dictar una sentencia, si recepta o no el acuerdo que llevamos para su consideración, y conforme los fundamentos que nosotros dimos, que tienen que ver precisamente con esto. No es llevar un acuerdo como negociación para el imputado, al menos no es mi interés claramente, sino que tiene que ver con la protección de las víctimas y evitar tener que someterlas a un proceso judicial que las va a dañar, porque sus mismos psicólogas y el cuerpo médico forense dijeron que las chicas no estaban en condiciones de afrontar una instancia de debate. Ajá. Teniendo en cuenta que es una persona mayor y que el cumplimiento de esa pena no va a ser en un servicio penitenciario, va a ser en su domicilio, es un dato relevante para considerar el acuerdo abreviado. Ajá. Digamos, también me imagino, ¿no? Ellas deben pensar, y todos, ojalá se cumpla la prisión domiciliaria, porque ese es otro tema, ¿no?
Sí, el cumplimiento de las prisiones domiciliarias en particular en esta jurisdicción al menos se encuentra sometido a control. Sí. Tenemos también un juzgado de ejecución que se encarga de que eso así sea. Ajá, ¿y cómo lo controlan? ¿Le colocan en la tobillera o algo por el estilo o no? Sí, a través de dispositivos electrónicos y además, como te decía, tenemos un juzgado de ejecución que controla el cumplimiento de la pena. Ajá. El juzgado de ejecución, discúlpeme, se lo pregunto por ignorancia, ¿cómo controla si no es por un aparato eléctrico? ¿Qué vigila? ¿Y hay policías? ¿Cómo lo hacen? Lo hace a través de un dispositivo de seguridad y se marca un perímetro que el sujeto que está sujeto a esta modalidad no puede salir y demás a los efectos de poder controlarlo. Claro, bien. Bueno, doctora, le agradezco mucho. Las chicas, las víctimas, usted dijo que fueron abusadas, de muy pequeñas hasta 20 y pico de años. ¿Qué edad tienen ahora? Porque esto pasó hace ¿cuánto tiempo? Esto pasó hasta el año 2018. Está bien, o sea, no hace mucho, claro. No, hasta el año 2018, que es el momento en que ellas logran hablar y luego hacer la denuncia en el año 2019. Bien, bueno. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, buen día. Que le vaya muy bien. La doctora Julia Mosquera es abogada, es defensora de estas 3 hermanas abusadas por su abuelo. Yo le quería decir el apellido, pero bueno, lo dijo la doctora Basterra. Basterra, el apellido del acusado y del condenado a 9 años, Aldo Basterra, 9 años de prisión domiciliaria. Bueno, en los portales digitales, en los sitios de noticias de la comarca, ayer salió la foto de este sujeto de 78 años de edad que admitió entonces, en este juicio abreviado, haber abusado de sus 3 nietas, ¿no? Desde que eran muy pequeñitas, cuando quedaban a su cuidado, hasta que tenían más de 20 años de edad, cuando les decía no digan nada, porque le va a pasar tal cosa. Bueno, hasta que se animaron, lo denunciaron y entonces lo condenaron a prisión domiciliaria, porque tiene 78 años.